Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Íñigo Cantú, esto es Espíritu y Caballos y hoy es martes de podcast. Hoy vamos a hablar de un tema, pues desde luego de lo que sucedió en todas estas semanas. Primero quiero hacer un homenaje muy especial, em, que además les tengo que contar algunas cosas que sucedieron alrededor del homenaje que quiero hacer. Eh, el domingo pasado, en la madrugada, em, falleció la tía que más quería o que más he querido en el mundo, ¿no? Es una tía, era hermana de mi padre, pero no solo era mi tía consentida, era la tía consentida de la familia. Eh, y parece que es fácil de decir, pero somos una familia muy grande. Mi papá tuvo 10 hermanos y cada uno de esos hermanos, todos tuvieron muchos hijos. El que menos tuvo, tuvo 3, el que más tuvo 8. Entonces somos muchos. Y yo les puedo decir que, sin temor a equivocarme, era una tía a la que todos queríamos. Y todos mucho. Y sus hijos son unos hijos a los que todos queremos, ¿no? Digamos que parece que es una cosa muy sencilla de decir, pero no lo es tanto. Eh, yo sin duda los adoro a sus 4 hijos. Son, son de mis primos favoritos, sin temor a equivocarme. De todos los primos que tengo, desde luego con muchos me llevo muy bien y a muchos quiero mucho, ¿no? Y hay un par que también quiero muchísimo y que también considero de mis favoritos. Eh, y no quiero decir que no quiera a los demás, ¿no? Y sobre todo, muchos de los que me escuchan estarán incluidos en ese, ¿no? En esos primos y en esos, vamos, todos los quiero mucho, pero pues uno va escogiendo algunas amistades, ¿no? Eh, y tal vez esto me meta en problemas, pero no es así. O sea, hay primos a los que adoro, primos a los que quiero mucho, primos que me caen muy bien, y en general tenemos una familia razonablemente unida, eh, y simpaticona y bien, ¿no? Quiero concentrarme en la tía. Eh, Era la tía Lupita, ¿no? Era, era amiga de los amigos de sus hijos, pero además una amistad, incluida la nuestra, ¿no? La que teníamos sus hijos, de esas que no se envuelven entre, o sea, éramos amigos y sabíamos que nos quería mucho y nosotros la queríamos mucho, pero no cambiaba el rol, ¿no? O por lo menos esa era mi percepción. O sea, era la tía, ¿no? No se convertía en parte del grupo como para querer pertenecer, ¿no? O sea, eh, no sé cómo decirlo, pero no se sentaba con nosotros en la fiesta a echar cervezas. Si hubiera querido, lo hubiera hecho y hubiera sido súper bienvenida. Y era nuestra amiga, era nuestra, no, creo que no voy a tener muchas palabras para decirlo, pero yo sabía que contaba con ella sabía que contaba conmigo. Tuve el privilegio, además, ¿no? Y me sentiré afortunado y agradecido toda mi vida por ello, que en sus últimas semanas me tocó convivir muchísimo con ella. Tuve la oportunidad de traérmela en un avión de Puerto Escondido para acá, junto con uno de mis hijos, eh, de llevármela a Valle de Bravo en coche, eh, este, y entonces conviví con muchos, se quedó en mi casa algunos días y además yo sentía mucho cariño porque decía, yo me regreso con Íñigo, ¿no? Y entonces, pues para mí eso siempre, siempre será un gusto y un privilegio, ¿no? Saber que sus últimas semanas estuvo cerca de mí y estuve cerca de ella. Además con ese cariño de haberle podido decir te quiero mucho y que ella me dijera yo también, ¿no? Y era una tía que la verdad no era difícil decirle que la querías mucho. Em, Me hizo ver muchas cosas de mi propio papá, que también es un hombre ya de 80 y tantos y que a veces, ¿no? Pues ya saben, tengo
amo a mi papá, pero a veces, como buen señor grande, pues toma decisiones que parecerían muy infantiles. Y entonces entiendo que todos los que somos hijos, cuando tenemos un viejito cerca, pues se trata de quererlo y ya no de entenderlo mucho. Y yo sé que sus hijos hicieron lo mismo. Entonces, pero una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención es, en Valle ha estado lloviendo mucho. Resulta que el sábado, no, el viernes, desde que llegué el viernes a Valle, había muchísimo aire. No hubo lluvia, pero el viento era significativamente distinto. Es más, la gente con la que trabajo en el rancho me decía, a ver si no ya deja de llover, porque estos ya son vientos de invierno. Decía, sí, qué raro que el clima esté tan triste. Y a mí la lluvia no me parece que el clima esté triste, pero el viento sí. Y además no lo noté hasta ahora. Y entonces es una cosa súper rara, porque yo, pues como saben ustedes, soy muy sensible a estas cosas. Y trato además de estar atento a estos mensajes. Y entonces sí, un viento que movía los árboles, que tiró incluso algunos árboles en la zona, no solo en la Ciudad de México, no solo en Valle, también supe que en Valle, o sea, en Amanalco, donde está el rancho, también en Valle, ¿no? O sea, como que hubo quien me dijo, y pues la verdad es la última vez que la tía Lupita estuvo con sus hijos y, ¿no? Fue en Valle, con sus nietos y más o menos pasándola bien, con un poquito de frío sin duda, un poco cansada, no sé si tan cómoda, porque pues no es lo mismo estar en tu casa, pero ahí estuvo y ahí estuvo querida. El viento hizo de las suyas. Eh, pues nada más mandar un gran abrazo y un gran beso a esa gran señora, eh, que en su vida las pasó bien, pero también las pasó mal. Eh, pero sin duda se ganó el cariño de muchísima gente, de muchísima gente. Y además de muchísima gente cerca, porque esa es una reflexión que a mí me pasa, que a mí me tiene hoy mucho más, además, mucho más pues reflexivo, valga la redundancia. Porque yo no sé qué tanta gente de afuera la quería, pero los de adentro la amábamos. Y yo tengo un ejemplo, ¿no? Yo quería mucho a mi mamá, ¿no? Y su velorio fue como el de un rockstar. Venía gente de todos lados. Se llenó Galloso como nunca yo había visto Galloso. Eh, Mucha gente de adentro la quería sin duda también. Muchos de mis primos me dijeron que la querían mucho. Este, no sé si sus hijos teníamos la versión mejor, la mejor versión. Hay incluso un estudio que habla de las versiones que somos adentro de la casa y afuera, ¿no? Y a veces somos mucho mejores personas hacia afuera que hacia adentro. Y entonces los de adentro dicen, pues, ¿qué me estará pasando? Que tengo la versión no top de este ser humano, ¿no? Lo dejo por ahí. O sea, de nuevo, no quiero decir que mi mamá no nos diera todo lo que tenía, ¿eh? Lo que quiero decir es, en mi reflexión, yo estoy tratando de dar la mejor versión que tengo de mí a los de adentro. Desde luego, si le puedo dar también a los de afuera, se las doy. Pero no trato de confundirme. Me cuesta trabajo con algunos miembros de mi familia, sí, mucho, ¿no? Sin embargo, con los que más cerca tengo, ¿no? Mis hijos, pues estoy tratando de que tengan siempre la mejor versión de mí. Por lo menos para que sepan que merecen la mejor versión de su papá. Algunos otros miembros de mi familia, mis hermanos, pues, unos tienen la mejor versión de mí y otros no. Mis primos, unos tienen la mejor versión de mí, otros trato de tener una buena versión, pero ese es uno de los temas, ¿no? El siguiente tema es el de la magia. De verdad han pasado cosas muy mágicas, valga la redundancia. Eh,
Un tema más en el asunto del fallecimiento de mi tía es que la noche en la que falleció mi tía, además mis perros estuvieron especialmente inquietos, ladrando toda la noche, los escuchaba fuera de mi recámara, corriendo, trotando, persiguiendo. Incluso Mateo, que es quien trabaja en el rancho conmigo, me decía, yo empiezo a saber cuando los perros ladran, cuando hay gente, cuando hay animales, y este era un ladrido diferente. En fin, sensaciones, eh, pues de que se iba a mover la energía, ¿no? Teníamos una energía muy linda y pues al final esa energía se transformó en algo diferente. Em, Tema 2, empecé a hacer creo que ya lo había dicho en algún otro podcast, pero empecé a hacer tomé un curso de una cosa que se llama Método Silva, se los recomiendo ampliamente. Eh, Me han pasado algunas cosas importantes. La primera, empezando el curso del método, eh, tenía que encontrar un documento, no súper importante, pero era un documento muy específico. Pensé en él y lo encontré en mi buró, en el cajón de mi buró. Y créanme, no lo puse ahí yo. O bueno, tal vez en algún momento, pero con lo desmemoriado que puedo ser, que ese documento haya aparecido en el cajón de mi buró, un buró que hablo prácticamente todos los días, en el momento en el que lo pensé, mágico. Tema 2, estaba yo haciendo una meditación, escuchando un mantra que me gusta mucho, que me regaló una terapeuta que conozco, que les he hablado de ella, que se llama Iranzu. Y después de escuchar ese mantra, quise escuchar otro en el que pensé. Pero luego, entre la meditación y unas distracciones, ya no lo puse. Más tarde ese mismo día, estaba preparando de comer, estaba cocinando. Puse Alexa para amenizar el momento con música. Y de pronto, sin haber pedido, porque obviamente tengo playlists donde hay mantras, hay playlists donde hay música medicina y playlists donde escucho de todo, ¿no? Música para bailar, música para escuchar, música rock, etcétera. Puse una aleatoria. Y ese mantra, que no quiero decir que sea difícil, y por supuesto me gusta, pero que no había escuchado en mucho tiempo, se empezó a reproducir. Y luego más adelante, haciendo algunos ejercicios en este mismo método que les digo, del método Silva, lo que hay que hacer es, a partir te dan unos datos, un nombre, una edad, el género y el lugar de residencia. Tienes que, con tu intuición, tratar de averiguar quién es esa persona y si tiene alguna convalecencia, algún diagnóstico, y desde luego mandarle sanación de alguna forma. Tienes que hacer 50. Yo apenas voy por ahí del 14. Pero cuando iba por ahí del 9, debo de confesar, de los 14 que he hecho, solo dos, uno con muchísima claridad y otro rascándole un poquito, puedo decir que encontré lo que estaba buscando. Este señor, el primero, yo empiezo a tratar de pensar en él de alguna forma para mandarle sanación, para ver si mi intuición genera algo. No encuentro nada, no encuentro nada. Y llevaba pues 8 en los que no encontraba nada. Entonces no quiero decir que estuviera desesperado, pero pues tampoco estaba tan entusiasta con saber que iba a encontrar algo, ¿no? De pronto se aparece en mi mente la palabra cáncer de pulmón y algunos otros datos. Cuando abro la descripción, en este ejercicio, se toman esos datos, haces tu trabajo de meditación y una vez que terminas de hacerlo, abres una cortinilla adicional y entonces se despliega toda la información de esa persona. Bueno, hagan de cuenta que yo había dictado la mitad de esa descripción. Decía cáncer de pulmón, cómo era la persona.
es impresionante la sensación, porque por un lado da mucho gusto haberlo logrado, pero también un poco de miedo, ¿eh? El propio instructor del método Silva, en este caso es Vishan, no, el que dirige Mind Valley, Vishen Makiani o algo así se llama. eh, Dice, felicítate cuando lo logres, no te preocupes cuando no. Se supone que eso lo decía José Silva, que es el que hizo este método. En fin, eh, en fin, después lo seguí haciendo, los siguientes 3 o 4 no le atiné, ¿no? Sigo trabajando y se supone que además todo esto es para lograr un estado alfa cada vez que lo necesites. Entonces el estado alfa lo que te da es más creatividad, más intuición, más claridad. Hay muchos otros, uno más de los temas de magia que les puedo decir es uno de mis perros. Como saben, tengo muchos, no sé si esto ya lo había platicado, pero uno de mis perros, desde que lo adoptamos, tenía problemas de columna. Y entonces como que a veces en ciertas posiciones se ve que le duele. Cuando llueve le duele mucho más. No sé si la humedad detona más dolor, etcétera. Total, hubo un momento en el que estuvo prácticamente todo el día muy lloroso, al grado tal que pensé, o lo curo o lo duermo, porque esto no es vida. Pero entonces pensé en el método Silva y te enseñan a hacer ciertos trabajos de meditación, también intuitivos, pues para mandar sanación también a los animales. La idea del método Silva es ayudar a la humanidad y al planeta. Y entonces decidí dedicarle tiempo a este perrito. Pues de nuevo, ustedes puede ser que no lo crean mucho. Sin embargo, hice la meditación. Al día siguiente ni siquiera, eh, no, casi no lloro, casi no lloro. Hoy les puedo decir que el comparable de aquel momento hasta hoy es 10 fue el día que decidí algo hay que hacer. Hoy estamos en 1 o en 2. Sigue lloviendo, sigue haciendo frío en Valle, no hay nada, o sea, el perrito no está curado al 100, pero ahí va. Entonces, siento que este sistema o este método funciona. Cada quien tendrá el que considere sea mejor para sí. Yo estoy nada. Porque además, otras cosas que he hecho se han ido acomodando de a poco. Eh, Parte de lo que va sucediendo es que se van acomodando y además te empiezas a ser mucho más abierto a que no todo, ¿no? Yo con el trabajo que tengo ahora, pues me he dado cuenta pues que no todo lo que pienso que es mejor para mí es, y luego las propias situaciones van dándose o van llevándote a algún lugar en especial. Eh, Hoy les puedo decir, incluso, que este trabajo, ¿no? Y para algunos será más o menos, pero sí me ha estado llevando a tomar decisiones completamente distintas, completamente distintas. Y además me ha acercado o alejado de gente, pues que ayuda o no a que se dé, perdón, o que ayuda a que se dé este mejor momento y los que alejó, pues parecía que no ayudaban en esto, ¿no? Por supuesto, mi visión de las situaciones ha cambiado. No les voy a decir que del cielo a la tierra, pero sí del mar a la playa, ¿no? O sea, sí creo que las cosas se están acomodando. Yo lo que les digo es, no, yo empecé a meditar hace muchos años. Hoy que lo hago con un poco más de método, eh, las cosas están mejor. Y no solo por el método Silva, ¿eh? O sea, es todos los días, cierto tiempo, en ciertos momentos del día, con absoluta confianza de que lo que estoy haciendo está bien. Para mí y para el mundo. Eh, Todavía en algún podcast posterior voy a hablar de lo bueno y lo malo, en mi percepción, desde luego. Eh, Creo que ahí no está la cosa. Sin embargo,
lo que está bien para ti, creo que refleja en los demás. El último tema, el que quiero platicar, que desde luego tiene que ver con caballos. El fin de semana tuve un par de cabalgatas, pero hay una en específico, unos amigos que quiero mucho, vinieron a montar. Venían con una niña muy valiente y muy linda de 6 años. Entonces le puse una silla charra, de donde se puede agarrar uno con más facilidad. Una yegua muy, muy tranquilita para que saliéramos al campo. Mis caballos ya están muy acostumbrados al campo. Específicamente esa yegua, bueno, es de las que más ha salido al campo. Y entonces nos va muy bien. De pronto, en algún momento de la cabalgata, la yegua que era Campanita, la que traía esta niña, sale a galope en un llanito, normalmente donde galopamos, y entonces pues, todos los caballos se ponen un poquito más contentos ahí porque saben que va a haber galope, etcétera, etcétera. Ella le da miedo, pide ayuda, se agarra fuerte, no se cae, pero a partir de ese momento que nos dio un poco de nervio a todos, incluida la niña, decidí irla jalando con una cuerda. Me daba un poco de miedo que la yegua que yo traía, le pateara o le marcara la patada, ¿no? Porque pues los caballos son así, sienten muy cerca a otro caballo y a veces hacerse espacios a través de patadas. Entonces yo le decía a esta niña, hazte un poquito para allá, para que yo te pueda ir jalando. Pero más de una vez se pegaron cuerpo con cuerpo las dos yeguas, la que yo venía montado y la que venía esta niña. Yo les diría, del momento que tomé la cuerda hasta que nos bajamos, habrán pasado unos 20-25 minutos. Ni una sola vez mi yegua, que se llama Luna en ese momento, quiso patear a Campanita. Total, después colgué a Campanita en un árbol, ella se puso un poco nerviosa y se jaloneó en un árbol. Entonces eso puso nerviosa a la niña y ella decidió mejor regresarse montada en el mismo caballo en el que venía su mamá. Y entonces, por supuesto, ya la ayudé, todo pasó perfecto, pero pues yo tenía que seguir jalando a Campanita, ahora sin Amazona. Bueno, del momento en que la empecé a jalar, los siguientes 10 minutos, por lo menos, marcó o pateó a Campanita sin lastimarla, o sea, son patadas como de este para allá, no son patadas tan duras, unas 8 veces. Es decir, en el momento en el que la yegua en la que yo venía se dio cuenta que no había un ser humano a quien lastimar, entonces sí le dijo a Campanita, hazte para allá, a través de las patadas. Para mí eso fue súper elocuente respecto de que los caballos, por supuesto, están conectadísimos con nosotros. O sea, mi yegua estaba conectado conmigo y con mi preocupación de aguas que aquí viene una niña. Y mi yegua, que estaba liderando el convoy, no sé cómo llamarle, al grupo, a la manada, se aseguró que nadie estuviera en riesgo. Eso incluía al ser humano que venía sobre la yegua junto a ella. En el momento que ese ser humano ya estaba en otro lugar y estaba contenida, entonces sí, dame mi espacio. Para mí fue increíble. La verdad es que debo de confesar que, sobre todo al principio, me daba miedo, porque aunque yo sé que no iba a llegarle la patada hasta arriba, siempre incomoda que el caballo de junto te marque una patada. Ni una sola vez, amigos. Ni una sola vez. En fin, para mí fue extraordinariamente elocuente. Eh, Les recomiendo, parte de las experiencias que me dio este curso es escribir todos los días algo que nos sucedió mágico el día anterior, que nosotros consideremos mágico. Cada vez que lo escribo, más cosas mágicas suceden. Es decir, pareciera que no, lo más fácil es hacerlo en la noche previa a dormir, para decir, hoy qué pasó mágico, ¿no? Yo les he dicho, tengo un diario que hago en las mañanas, he estado modificando eso, lo estoy haciendo en las noches y en las mañanas, ha cambiado un poco. Se los recomiendo, es cuando tú te das a la tarea de todos los días tratar de ver qué estuvo mágico, qué fue mágico en tu día, cada día hay más magia. Eh, Les recuerdo, este mes ya no salen cabalgatas, digo, a petición tal vez,
Posiblemente podamos sacar una del 15 de septiembre. No sé si ya está muy rápida, pero bueno, ya veremos. No sé si voy a estar, de hecho, entonces ya les confirmaré. Pero en octubre, sin duda, el 13 de octubre, que me parece que es sábado, va a salir Cabalgata. Ya saben, redes sociales, Icareus 14, Espíritu y Caballos o Rancho de la Llama. Rancho de la Llama de Valle, me parece que es el Instagram. Déjenme sus comentarios, por supuesto, por aquí, por YouTube o por YouTube o por las otras. La verdad es que la que casi nunca veo los comentarios es en Spotify. Digo, a veces los veo. Si no tienen otra plataforma para ello, pues mándenlo por ahí y espero verlo a tiempo. YouTube, si me pueden dar un like, suscribirse, compartirlo, todo lo que esté, compártanlo. Los que estén interesados en temas, como saben, soy abogado. Si alguien quiere escuchar, tengo otro podcast que se llama Ley y Realidad, con el mismo nombre en Spotify. Y escribo una columna en un periódico que se llama El Valle, en Toluca. Y lo mismo, si alguien quiere que le mande mi columna, esa sale miércoles o jueves cada semana. Mándemelo y los incluyo en mi lista de difusión. Sigo haciendo constelaciones en el rancho o en la Ciudad de México. Esas sí son a petición, son asistidas con caballos. No hago constelaciones con gente. O sea, somos tú, yo y los caballos. Si estás en el rancho, tú, yo, los caballos, las vacas, los burros, los borregos, etcétera, etcétera. Súper poderosas. Hay a quien le ha ido muy bien. Hay quien no ha logrado entender cuál es el mensaje, sin duda. Hay quien pudiera decir la cosa se puso muy difícil, pero de que hay movimiento, ¿no? Ya cada quien tendrá que trabajar y recuerden que pues todo es perfecto. Bueno, queridos amigos, esto fue Espíritu y Caballos. Yo soy Íñigo Cantú. Adiós.